Hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a estar conversando con Fanny Noel. Ella es licenciada en Relaciones Industriales, amiga de la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios. Vamos a hablar de liderazgo empresarial. Muy buenos días, Juan José. Buenos días a tu audiencia que nos acompaña el día de hoy. Bueno, complacida de compartir sobre un tema tan importante como liderazgo desde Fanny Noel Consulting y en mi caso, bueno, a lo largo de la trayectoria, el tema del liderazgo hoy tiene muchísima vigencia. ¿Qué hace Fanny Noel? Ustedes son, y traíamos el tema bien interesante porque que tú tenías un planteamiento del liderazgo, cómo manejar el liderazgo en las empresas modernas, porque creo que el paradigma tradicional de la empresa horizontal se quebró y ahora se habla de una empresa horizontal. Sin embargo, el hecho de que sea horizontal no debe romper con los lineamientos, ¿no? Y las líneas de acción que tiene cada una de las empresas. O sea, porque debe haber un liderazgo, debe haber una direccionalidad. Háblanos un poco de esa labor que viene haciendo Fanny Noel Consulting en materia de asesoría de las empresas, cómo la hacen, qué tipo de trabajo realizan y en cómo han cambiado las organizaciones. Fíjate, Juan José, en este momento desde Fanny Noel Consulting acompañamos en programas de mentoría, porque ciertamente y centrándonos en la pospandemia, el tema del liderazgo ha ejercido un valor muy importante. Venimos de una tradición de organizaciones jerárquicas orientadas al ego y hay una necesidad de orientar las organizaciones planas y al servicio. Desde nuestro rol de líderes, principalmente necesitamos poder influir de manera positiva y con entusiasmo para que las cosas pasen, incluso a través de esos equipos que hay cosas que creen que no pueden pasar. Pero para eso es muy importante poder generar el espacio, considerando elementos tan claves como una seguridad psicológica que hoy tiene mucha vigencia, que es un ambiente donde tú puedas expresar ideas, puntos de vista, de una manera transparente y que no haya la represalia o el ambiente, si se quiere, de humillación o de burla. Hoy eso tiene mucha vigencia. Además de que no sea un liderazgo orientado al héroe, el que todo lo sabe, el que aparece en la foto cuando las cosas salen bien, pero que no tiene esa capacidad para reconocer cuando no salen bien o que no reconoce ese logro o esos objetivos que en equipo se logran. ¿Cómo es eso de una gestión orientada al ego? No lo había escuchado nunca. Lo había leído en algunos libros, pero nunca lo había escuchado en términos gerenciales. Quizás creo que le estás poniendo nombre a muchas actitudes que se van en muchas empresas, como me decía alguien. Yo sabía que eso existía, pero no sabía que había sido estudiado. Háblame un poco de eso. Mira, Juan José, el liderazgo orientado al ego es aquel que se centra en sí mismo, ¿sí? Que no tiene esa capacidad reflexiva para mirarse, observarse, para ser empático. Hoy, entre las habilidades importantes del 2025 del Foro Económico Mundial, pues está el poder tener esa habilidad de diálogo genuino y carismático para conectar. Aquí hay palabras muy claves, fáciles de decir, difíciles de practicar, como por ejemplo la empatía y generar confianza. Y estos dos son cualidades claves de inteligencia emocional que ahorita siempre ha sido importante, pero en este momento pues digamos que toma más peso. ¿Por qué? Y lo vinculo con pandemia, porque la pandemia nos hizo darnos cuenta de la vulnerabilidad de la vida y lo importante que es hacer lo que te gusta. Entonces hoy vemos grandes movimientos globales vinculados a la gran renuncia porque es que no me gusta lo que hago. Entonces como líder tenemos el reto de propiciar esos espacios donde crezcas, te desarrolles, donde hay una vinculación con un enfoque humano entre la estrategia y el negocio. Que haya claridad de cuál es la contribución de cada persona para poder lograr esos objetivos. Y eso demanda algo clave, que parece también básico, pero de lo cual se adolece, que es una comunicación transparente y en tiempo real. Hay líderes que eligen no comunicar oportunamente porque temen darle poder o reconocer al equipo que después les puede demandar mejoras desde todo punto de vista. Esto es un hecho global. Ahora, la buena noticia que te tengo de un estudio de KPMG en perspectivas 2022 de la empresa venezolana es que de 100 empresas, el 50% en este año tiene visualizado poder desarrollar el talento humano, seguido por
apalancarse de la tecnología y la mejora de procesos en transformación digital. Es decir, que en nuestro país, donde a veces pareciera que vamos a un ritmo distinto al global, pues está como prioridad ese desarrollo. Tema interesante que vamos a seguir desarrollando en la próxima parte, pero me queda literalmente la primera parte del programa. Y Fanny, ¿cuáles son las redes de Fanny Consulting? Fanny, las redes de Fanny Consulting. Bueno, mi casa digital a lo que los invito para profundizar sobre el tema de hoy es fannynoel.com y en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Fanny Noel. Esto es Capemiaga al Día, les habla Juan José Toteso, ya regresamos. Estás escuchando Capemiac al Día por Unión Radio 105.3. Todo el tiempo, en todas partes. Seguimos, esto es Capemiaga al Día y en esta parte vamos a estar conversando con Fanny Noel. Y en la parte anterior, ella, si supieran las cosas que nosotros conversamos entre bloque y bloque, y decíamos, bueno, vamos a hablar de liderazgo empresarial, pero Fanny me decía, oye, hay algo que es importante y una reflexión que es importante hacer, porque surgió un comentario entre nuestro invitado de conocer a nuestros afiliados y Fanny sobre todo el tema de la pandemia. Fanny, tú decías, vamos, quiero arrancar la próxima parte con una reflexión. ¿Cuál es esa reflexión? Mira, esa reflexión es una pregunta que como líderes necesitamos hacernos periódicamente y es, ¿mi equipo me recomendaría entre mis amigos como líder? Esa respuesta suele ser muy reveladora y habla un poco de nuestra calidad. Y la otra reflexión es revisar cómo estamos nosotros con respecto a 4C, es decir, cómo estamos nosotros generando conexión con nuestro equipo de trabajo, cómo estamos nosotros generando esa confianza o credibilidad a partir de nuestro modelaje, es decir, cómo es esa marca de liderazgo que tenemos. ¿Cómo es nuestra conciencia real de identificar qué se necesita para dar el servicio y que las cosas pasen? Y tercero, contundencia, ser ese líder que da servicio para que el equipo haga las cosas. Solimos decir que lo más importante en la organización es la gente, pero la verdad es que son los clientes. Nos debemos a ellos para poder existir, pero para eso los líderes tenemos que hacer que los equipos puedan lograr el objetivo de ese servicio o producto. Fanny, ¿cómo cambió la pandemia a las empresas? Conversaba en estos días con un gerente de una empresa que decía que varios empleados le habían renunciado y preferían convertirse más que en empleados en ser outsourcing, que querían trabajar con horarios profesionales, porque cuando se revirtió empezamos a volver a la presencialidad, muchos dijeron, no, resulta ser que yo descubrí que yo puedo trabajar desde la casa y no solo me puedo quedar con el sueldo tuyo, sino puedo maximizar el uso de mis recursos y mi tiempo. Y decías algo bien interesante, la evaluación por objetivos, no por, creo que era que tú decías un término. No por horario. No por horario. Mira, Juan José, ese punto que traes a colación es súper importante y se ve reflejado en una encuesta de la TAM de Page Group. Uno de los motivos para lograr fidelidad en la gente en este momento es ofrecer esquemas flexibles. ¿Qué está pasando a nivel de las organizaciones globalmente? Hay empresas que tienen la apertura y están ofreciendo el modelo, hay otras que están más apegados a como siempre lo hemos hecho, a ese cumplimiento de horario sin mirar qué objetivos y resultados sería en este caso el foco. Y en Venezuela, quiero compartirte otro estudio interesante de Benanchan con Mercer y Datos Group. Entre las tres primeras causas de por qué las personas se van de sus trabajos en Venezuela, 1059 encuestados, la número 1, además de remuneración competitiva, está vinculada a desarrollo y esa relación con mi jefe que confíe en que puedo hacer las cosas de manera flexible. ¿Cómo se desarrolla esa evaluación por resultados desde el punto de vista de consultoría? Se le dice al trabajador, este mes me vas a entregar tal cosa o este mes me vas a entregar un informe. El hecho de que cambiara la presencialidad, me lo decía también, creo que un amigo, un empresario decía, resulta ser que ya yo no lo puedo llamar un sábado a las 6 de la tarde porque acostumbrados a la presencialidad. O sea, el respeto al horario, el respeto a la individualidad. Háblanos un poco de eso y además cuáles son las tendencias en las empresas modernas. Wow, tocaste otro punto súper sensible y es que esto ha puesto
en evidencia lo importante de la salud mental. ¿Qué pasa con el mal manejo de lo digital o no entenderlo? Que no es 24/7, que estoy disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sino que debo promover ese equilibrio de la vida online y offline, en el caso de el trabajo híbrido. ¿Cuáles son las tendencias actuales? Bueno, las empresas que antes de la pandemia ya manejaban un viernes flexible o algunas jornadas remotas, les fue mucho más fácil adaptarse al proceso porque ya había algo de cultura. ¿Dónde hay el mayor problema? Donde definitivamente hubo la reacción a la necesidad de la pandemia y no había rasgos culturales. En relación a los objetivos, ¿cómo se maneja, Juan José? Hoy, más que nunca, es importante vincular el propósito y la contribución de cada quien con la estrategia y el negocio. A partir de allí, se fijan los objetivos, que no son 10 ni 20, pueden ser sencillamente 3, medidos en el tiempo y de manera periódica, ya no anualmente, sino a través de retroalimentación en tiempo real, se da retroalimentación y se revisa cómo se van en esos objetivos. Te vas a sorprender de algo que yo me sorprendí. A lo largo de mi trayectoria profesional, pues estuve en organizaciones donde fijación de objetivos y medición de contribución era natural. En Venezuela, estudios de Mersen revelan que a partir de la pospandemia se empezó a dar más fuerza a sistemas de gestión del desempeño para medir las contribuciones de manera periódica y apuntando a la estrategia. Eso que me decía mi amigo de que nos cambió la manera de esas empresas que le cambiaron la manera de trabajar, ¿sigue existiendo? Sí, o sea, definitivamente cambió las demandas de los equipos de trabajo y los estilos de liderazgo hacia los equipos de trabajo. O sea, hoy más que nunca tiene vigencia el liderazgo situacional. ¿Por qué? Porque hay escasez de talento. Y hoy tenemos otro reto a nivel del liderazgo, Juan José, que es gestionar el talento multigeneracional, entender qué mueve y motiva a cada generación, que es muy distinto los baby boomers, que son análogos, a la generación X, que es la de enlace o puente, nació en la analogía, pero migró a lo digital, y los nativos digitales, que hoy en las organizaciones tienen una antigüedad promedio no mayor a 1.5 años de antigüedad. ¿Qué significa esto? Ellos son los emprendedores de hoy, son los CEOs que vemos en las redes sociales de todas esas iniciativas autónomas y de marca personal y profesional en vigencia en este momento. O sea, tú estás diciendo que el promedio del empleado moderno es un año, año y medio en una empresa y después se mueve. Ahora, ¿cómo logro la fidelidad de ese empleado para que no me esté nada más un año, año y medio en la empresa? Me encanta esa pregunta. Entender qué los mueve. Entonces ahí vinculamos con el tema anterior. Flexibilidad horaria y de jornada, reconocimiento súper creativo. Y hoy los nativos digitales, para ellos es muy importante el propósito de la empresa. No quieren trabajar para cualquier empresa, quieren trabajar con una empresa de propósito. Ahora, como líderes, entender eso y la importancia que significa la innovación que ellos aportan, porque es una generación que es muy digital, muy creativa y que es clave para desarrollo de nuevos productos. Pero necesito integrar a mi generación X Baby Boomer que le van a dar continuidad, ¿sí? Entonces, el entender qué mueve a cada generación con formación de equipos multidisciplinarios y heterogéneos hoy es fundamental en el hoy. Fedor Madrid, de la empresa Sogebusa, ¿qué le preguntaría a Fanny Noel, asesora en materia de liderazgo empresarial? Ok, mi pregunta, Fanny, sería ¿cómo haríamos los líderes de grupos de trabajo para mantener más motivados a nuestro personal en esta época en la que tenemos un movimiento digital de redes sociales que si se quiere hay una competencia muy grande? ¿Cómo haríamos para que ellos se introduzcan en ese mundo y puedan también liderizar? Ay, Fedor, gracias por tu pregunta, me encanta y muy vigente. Fíjate, lo primero, estamos en transformación digital, ¿sí? Que es preguntarnos qué podemos hacer diferente a través de la gente y apalancándonos en tecnología. Entonces, como líder, necesitamos comprenderlo y generar espacios de aprendizaje acelerado sobre este tema.
Hoy una de las principales disyuntivas globalmente y en Venezuela es que los líderes están apegados a la presencialidad, a lo que siempre han hecho y que les ha dado éxito, pero el mundo cambió, el mercado cambió, los clientes cambiaron. Entonces, el poder conectar, lo primero, disposición de aprendizaje. Y es muy retador, porque lo digital es muy volátil, cambia constantemente. No terminas de aprender algo cuando ya cambió. Lo segundo, propiciar oportunidades de desarrollo, que la gente sienta que puede crecer. No importa si la empresa es pequeña, mediana o grande, si hay el reto, eso es un motivador clave. Y fíjense que lo comentamos en las encuestas. ¿Por qué te vas? Y después de compensación es porque no tengo oportunidad de crecer. Entonces es una oportunidad bonita en esta era digital de propiciar esos espacios. Y algo positivo que trajo la era digital es el número de plataformas digitales vinculadas a las mejores universidades mundiales, con certificación gratuita y a la disposición de todos. Entonces, en la medida en que conocemos de estas herramientas, nos concientizamos de su valor, podemos hacer uso de ellas y de manera gratuita. Claro, y que te hago la pregunta porque veo que cada uno de nosotros, desde nuestras áreas, podemos aportar algo significativo. Por ejemplo, con un canal de Instagram, con Twitter, y hay esas plataformas en las que podemos desarrollar nuestros talentos a través de estas redes sociales, poder brindar un aporte y alcanzar a otros con lo que sabemos. Sí, definitivamente podemos gestionar y multiplicar el conocimiento y las redes sociales son una herramienta colaborativa de aprendizaje. Entonces, en total sintonía con lo que comentas. Bueno, fíjense cómo estamos todos en línea en este programa KPMG al Día. Finalmente, para los emprendedores, Fanny, la recomendación para el emprendedor, hay mucho emprendedor que nos está escuchando y conversábamos fuera de micrófono. Mucha gente va a aprovechar las utilidades como para dar el salto. Y en poco más de mes y medio, 2 meses, muchas empresas empiezan a pagar los bonos de fin de año. ¿Qué se le dice cómo asumir el liderazgo a alguien que quiere emprender en una nueva empresa? Mira, el primer ejercicio, Juan José, es identificar cuál es el valor agregado que puedes dar. Es decir, qué se necesita en el entorno, que estén dispuestos a pagarte, que lo haces diferente y en lo que eres bueno. Estos 4 elementos son claves para cualquier emprendedor que desea liderar su proyecto. De manera que a partir de allí pueda desarrollar su estrategia, no solamente de inicio, sino de comunicación, porque como comentaba Fedor, hoy en día el tema de redes sociales es que nos da una plataforma increíble para poder comunicar, conectar, para poder, y otro elemento clave, identificar el público objetivo, para entonces poder planificar esas redes sociales con contenido de valor, porque no es publicar 3 veces al día para estar en la mente de quienes están con valor agregado y objetivo, poder entonces dar a conocer ese emprendimiento. Y como líder de empresa, ¿cómo debe tratar a los empleados? Mira, como líder de empresa, y quiero decirte una frase de autoría que me encanta, la calidad del liderazgo depende de la efectividad del equipo, se mide, y depende de la calidad del ser. Conectémonos con nuestra esencia y descubramos nuestra mejor versión. No puedo ser un buen líder si no estoy o tengo un equilibrio de mi vida personal, profesional, para poder modelar, ser congruente entre lo que digo y lo que hago. Entonces, esa sería mi reflexión. Bueno, y con esa reflexión nos vamos cerrando este segundo bloque de KPMG al Día. En la próxima parte vamos a estar hablando con Fedor Madrid, que nos viene en materia de importaciones y exportaciones y cómo están haciendo las empresas de este sector para mantenerse de pie. Esto es KPMG al Día, les habla Juan José Toteso, ya regresamos. Y después de estos interesantes comentarios de nuestra amiga Fanny Noel, estén pendientes porque aquí está Ernesto Aba, también en representación de KPMG, y ella decía, ya vamos a ver a Fanny Noel dando charlas allá sobre liderazgo empresarial en KPMG. Bueno, muchas gracias JJ y un saludo a toda esta vasta audiencia que todos los fines de semana, los días sábados, se levanta desde muy temprano para escuchar KPMG al Día, para ponerse en contacto con lo que está sucediendo en la pequeña y mediana empresa en el estado Carabobo. Bueno, en este caso le damos la bienvenida
tanto a Fanny como, bueno, la bienvenida no, porque ya ellos tienen rato hablando, exacto. Aprovechamos con Fanny y con el amigo Fedor de la empresa Sogebusa, miembro de la Cámara. Fanny ya por consecuencia va a tener que ser miembro de la Cámara porque ya estábamos hablando tras bastidores de ver cómo dictamos algunos talleres que permitan de alguna manera explotar toda esa capacidad de liderazgo que hay en el empresariado. Liderazgo que, por cierto, tiene que estar hoy en día más presente, ya que muchas de estas pequeñas y medianas empresas han perdido la generación de relevo dentro de la empresa. Esa generación de relevo que por la causa que sea decidió irse del país y que muchas veces está el fundador o está la primera generación y no tenemos quién va a continuar con esa empresa. Y es ahí a donde ese liderazgo va a tener que tomar decisiones que transitan por darle oportunidad a otros miembros de la organización para que ocupen esos espacios y esas empresas puedan perdurar en el tiempo y puedan mantenerse activas. Porque si no, vamos a ver cosas como las que estamos observando, empresas que empiezan a cerrar porque no está el relevo, no está la gente que va a dirigirla y trae como consecuencia que perdemos oportunidades todos. Aquí tenemos que abrir nuestras mentes a lo que tenemos delante, afrontar esos retos y con el liderazgo que nos caracteriza como empresarios, darle para adelante.